Buenas tardes, hermanos y amigos que nos visitáis. Me gustaría que abrieseis vuestras Biblias por el Evangelio de Lucas, en esta ocasión por el capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Y hemos dejado atrás un capítulo extenso, el capítulo 1. Y vamos a comenzar otro capítulo, no menos extenso, aunque un poquito más breve que el anterior. Si tuviese que poner un título a este capítulo, a este sermón, sería un nacimiento paradójico. Un nacimiento paradójico. Y vamos a estar viendo los 7 primeros versículos, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Un nacimiento paradójico. Fijaros, menos es más. Lo barato sale caro. Vísteme despacio, que tengo prisa. En casa del herrero, cuchillo de palo. Y en quinto lugar, brilla por su ausencia. Son 5 paradojas. Y como vamos a estar viendo un capítulo que está lleno de paradojas, vamos a tener que comenzar sabiendo, definiendo y entendiendo lo que es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una figura literaria o retórica que consiste en una idea que, en un primer momento, cuando lo escuchas, cuando lo lees, parece totalmente contraria a la lógica. Pero al meditar en ella, vas a encontrar cierta verdad, cierta coherencia. Por eso la palabra paradoja proviene del latín paradoxa, que literalmente significa también contrario, diferente a la opinión pública, a la opinión corriente. Y es que hoy Lucas nos abre un capítulo que va a estar relleno de paradojas. De hecho, fijaros los títulos de los próximos sermones, si el Señor permite, que estaremos viendo en Lucas capítulo 2. Hoy vamos a comenzar por un nacimiento paradójico. Y en domingos sucesivos veremos un anuncio paradójico, seguido de una adoración paradójica. Después unos testigos paradójicos y terminaremos con una infancia paradójica. Pero vamos a quedarnos con el nacimiento paradójico. Si recordáis, la división más sencilla de Lucas la podemos hacer siguiendo el criterio geográfico. Los capítulos del 1 al 3, donde estamos ahora, precisamente es lo que se conoce como el Evangelio de la Infancia, que nos relatan todo lo que está aconteciendo en el momento en el que Jesús viene al mundo, precisamente como vamos a ver hoy, y nos relatan un poquito más hasta llegar a su niñez. A partir del capítulo 4 vamos a ver este ministerio precisamente en Galilea. Galilea, recordáis que es la zona norte de Israel, y ahí es lo que vamos a ver o estaremos viendo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9, versículo 50. En ese momento Jesús comienza un viaje que desciende en dirección sur hasta llegar a Jerusalén. Todo ese viaje es lo que nos narra Lucas entre los capítulos 9, el final, y en la mitad del capítulo 19. Y después, una vez que Jesús llega y entra en Jerusalén, comienza lo que conocemos como la Semana de Pasión, y eso es lo que nos narran los capítulos 19 al 23, y termina con el capítulo 24, con esta consumación del ministerio del Hijo del Hombre. Y durante todo el capítulo 1 hemos estado viendo la preparación precisamente para la llegada de Jesús, para el nacimiento de Jesús. Hemos visto un mensaje veraz, un mensaje sobrenatural, un mensaje irrepetible, un mensaje continuo, y la última vez vimos un mensaje precisamente en acción, cómo todo comenzaba a ver la realidad con el nacimiento de Juan el Bautista, que iba a ser aquel que iba a ir delante precisamente de Jesús. Y hoy vamos a ver un nacimiento paradójico. ¿Por qué va a ser un nacimiento paradójico?
Porque va a ser un nacimiento contrario totalmente a toda la razón humana. ¿Dónde tendría que nacer el Rey de Reyes? ¿Cómo tendría que nacer el Salvador del mundo? El único camino, la verdad y la vida. Lo vamos a ver hoy. Un nacimiento paradójico. Por eso Lucas relata el nacimiento paradójico del Mesías para que puedas afirmar tu fe y tu salvación en la gracia y soberanía de Dios que se van a manifestar en Cristo Jesús. Lucas relata el nacimiento paradójico del Mesías para que afirmes tu fe y tu salvación en la gracia y soberanía de Dios que se manifiesta en Cristo Jesús, el nacimiento de este bebé que vamos a ver ahora. Y fijaros, los 7 primeros versículos, que es lo que vamos a observar, vamos a dividirlos en 2 puntos principales. El primero, versículos del 1 al 5, vamos a ver la soberanía absoluta de Dios. La soberanía absoluta de Dios, versículos del 1 al 5. Y veremos los versículos 6 y 7 con este nacimiento paradójico de Jesús. Y tenéis que estar conmigo, tenéis que estar centrados en el texto y observar y ver y disfrutar la soberanía de Dios, que voy a intentar explicarosla lo mejor posible, para luego contrastarla con este nacimiento tremendamente humilde de su Hijo. Por eso Dios es fiel, Dios es soberano y Dios cumple todas sus promesas en Jesús el Mesías. Y vamos a ver cómo que para que se cumplan todas estas promesas, todas estas profecías que venían del Antiguo Testamento, Dios en su soberanía tiene que intervenir en todas y cada una de las esferas de la vida. Vamos a ver cómo interviene a nivel político, en la esfera militar e incluso también en la esfera familiar. Dios es soberano. Así que vamos a disfrutar de la soberanía absoluta de Dios en los primeros 5 versículos. Dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo en Lucas capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Y fijaros, no hay mejor momento para estudiar este relato de la Navidad que ahora, sin tener estas distracciones que solemos tener en diciembre. Dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo desde la versión de las Américas. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Recordáis cómo había concluido Lucas el capítulo 1? Nos había dejado a Juan el Bautista, este niño recién nacido, del cual no nos va a dar más información hasta que comience su ministerio en el capítulo 3. Nos lo había dejado, si levantáis un poco vuestra mirada, en el versículo 80. Dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Y esta es toda la información que tenemos de la niñez, adolescencia, juventud, hasta llegar a la madurez de Juan el Bautista. Zacarías, recordáis, como buen sacerdote levita, ha explicado con ese mensaje, con esta adoración, este Benedictus que comienza en el versículo 67, había explicado
cómo lo que estaba sucediendo tenía un anclaje total en el Antiguo Testamento. Y esto era lo que además iba a definir el ministerio de Juan también. Y cuando observaba esta realidad y observaba cómo se estaba desarrollando de él esta historia de la salvación, esta historia de la redención, cómo se estaban dando los pasos reales, ¿qué hizo Zacarías? Adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora comienza el mensaje con mayúsculas. Ahora comienza el mensaje con mayúsculas porque llegará el Mesías, el Hijo de Dios. Y nos quedábamos con esta pregunta: ¿cómo nacerá? ¿Dónde nacerá? Y eso es lo que vamos a ver precisamente en este capítulo 2. Porque Dios es fiel y su fidelidad, su soberanía y su gracia se manifiestan en la obra de salvación a través de Cristo Jesús. A través del Mesías a favor de sus hijos. Por eso hemos leído en el versículo 1 y ya comenzamos y entramos de lleno en nuestro relato que tenemos hoy delante, la soberanía absoluta de Dios. Y dice que aconteció en aquellos días. Y ahora Lucas nos va a demostrar en toda esta sección que tenemos delante, nos va a demostrar la soberanía absoluta de Dios y cómo gobierna en las distintas esferas del mundo conocido. Y lo hace precisamente para su alabanza. Por eso comienza diciendo, y aconteció en aquellos días. Es decir, en cierto modo, Lucas está diciendo, hemos cambiado de capítulo, hemos dejado atrás, por así decirlo, a Juan el Bautista, pero la historia continúa, se sigue desarrollando. Por eso aconteció en aquellos días. Y no nos da el lapso preciso de tiempo que ha sucedido. No sabemos si ha sido una semana, si ha sido un mes, pero es aproximadamente en este momento en el cual ha nacido Juan el Bautista, y este es el contexto que podemos ver por el versículo anterior, por el versículo 80, que van a suceder las cosas que acabamos de leer. Y de hecho, fijaros, Herodes fue el que marcó el momento de la historia del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Recordáis capítulo 1, versículo 5? Y este Herodes era precisamente el rey de Judea. Y este rey de Judea era un rey que había sido puesto por parte de los romanos. Los romanos eran los que dominaban militarmente el mundo conocido, aunque la cultura que dominaba era la cultura griega. Sin embargo, ahora el nacimiento de Jesús lo marca César Augusto. ¿Qué tienen en común César Augusto y qué tiene en común César Augusto, con Herodes? Son dos mandatarios extranjeros, con lo cual esto nos da una idea muy importante y que va a permear en todo el Evangelio de Lucas. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra Israel? Israel está invadido, Israel está oprimido, Israel está debajo del dominio político y militar, aunque goza de cierta independencia, pero está bajo el dominio, bajo el escrutinio político y militar de Roma. Y este es un detalle importante, porque este detalle va a influir mucho, y lo veremos en el desarrollo del Evangelio de Lucas, en las expectativas que muchos judíos tienen acerca del Mesías. Uno de ellos, os adelanto, será Judas Iscariote, conocido también como Celote. Los celotes, por culpa precisamente de este censo, comienza una semilla de rebelión nacionalista contra el Imperio Romano. ¿Cuál era su esperanza? Su esperanza era obtener, ver, conocer a un Mesías que lo conocían como el Hijo de David. Para ellos, ¿qué significaba que el Mesías fuese el Hijo de David? Significaba que era el descendiente del mejor rey que ha existido en Israel. El rey que ha tenido las fronteras más separadas la una de la otra. El rey que había acabado con todos aquellos enemigos. Y eso precisamente era lo que iba a hacer el Mesías. El Mesías, el Hijo de David, iba a venir con su espada, iba a desenvainar
y no iba a dejar cabeza de romanos encima de sus hombros. Y no simplemente iba a rescatar a Israel de esta opresión militar romana, sino que Israel sería quien dominase el mundo conocido. ¿Ahora entendéis por qué Judas traiciona a Jesús? Porque no se cumplen sus expectativas políticas. Pero fijaros, que Israel esté militar y políticamente invadido, ocupado, dirigido, no impide que Dios sea soberano en la historia. Nadie está fuera del designio de Dios, especialmente ningún político, ni antes en la historia, ni ahora, está fuera del designio de Dios. Pueden escupir el nombre de Dios, pueden actuar en contra del nombre de Dios, pero no pueden dejar de cumplir el designio de Dios. Y Pablo es tremendamente claro en esto. ¿Recordáis? Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Si dejáis un dedo en Lucas 2 para luego volver, dice así: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, ¿por quién son constituidas? Por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que se resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Por eso no es casualidad que en este tiempo donde César Augusto estaba gobernando sobre el mundo conocido, saliese, como nos dice, un edicto de César Augusto. ¿Qué es un edicto? Un edicto es una orden imperial, es decir, no es una sugerencia, tampoco es una concesión, sino que tiene el peso y la autoridad de la ley romana detrás. El origen es el Senado y está sancionado en este caso por César Augusto. ¿Quién era este César Augusto? Y aquí es donde la paradoja aumenta y continúa todavía más. Fijaros, César Augusto es un título, no es un nombre. Su nombre es Octavio. Y fijaros, tras su nacimiento tuvo que trasladarse a la localidad de donde era originario su padre, una ciudad romana llamada Velletri. Durante su juventud, este fue un hombre que demostró unas habilidades políticas, militares e intelectuales fuera de lo común. Destacó en estos tres campos. De hecho, destacó tanto en sus aptitudes que el propio Julio César decidió adoptarle en el año 45 a.C., convirtiéndolo en su heredero. Tuvo que luchar contra Marco Antonio, recordáis, uno de los generales de Julio César, para poder obtener el poder. Pero para ello contó con el apoyo de Cicerón, de los republicanos del Senado y de grandes financieros o de grandes finanzas, de grandes familias romanas que le permitieron con el préstamo poder formar un ejército fuerte. Pero fijaros, su habilidad política fue tal que entró en Roma y conquistó Roma sin que ninguno de sus soldados sacase o desenvainase la espada. Era un político hábil. Pero sobre todo pasó a la historia por las reformas que introdujo en Roma. Y parte de estas reformas son las que estamos viendo en este versículo 1. Fue el que hizo la transición entre la Roma conquistadora a la Roma imperial que conocemos en este momento. Transformó la República Romana en un sistema político imperial, donde el poder se dividía entre el Senado y el pueblo por un lado, y el emperador y su casa y sus descendientes por otro. Y estos datos son importantes porque fijaros, entre sus medidas estaban las de renovarse a sí mismo con varios títulos. El primero de ellos de cónsul. Después se otorgó otros títulos más, como príncipe del Senado, como Augusto, es decir, un transformador divino. De hecho, hay inscripciones en piedras que alababan, en este caso, a César Augusto como salvador del mundo. También era el imperator proconsulare,
en algunos territorios. Tenía un tributo vitalicio, era cónsul vitalicio, era prefecto de las costumbres, el gran pontífice. ¿Recordáis qué es esta palabra pontífice? Pontífice viene del latín, del que hace los puentes, el que construye los puentes, el que está en medio como mediador entre Dios y los hombres. Y finalmente también pasó la historia como el padre de la patria. Pero para sustentar todos estos cambios que tuvo que hacer, necesitaba hacer varias reformas. Y una de esas reformas tiene que ver precisamente con lo que encontramos en este versículo 1. Era necesario mejorar la economía y la estabilidad de Roma, que se veía amenazada porque las fronteras iban aumentando y se iban alejando en Roma, pero el control era difícil de mantener. Y para ello, lo que hizo fue crear un consejo de príncipes y aquellos que estaban gobernando en las provincias ulteriores, más lejanas de él, lo hacían con un poder delegado suyo. Y de hecho aquí es donde está un conocido nuestro, que veremos más adelante en el libro de Hechos, que se llama Agripa. Un rey que él colocaba, que estaba en su cuerda, que estaba de acuerdo con él, para poder gobernar en aquellos lugares que estaban más alejados de Roma. De esta manera mejoró la estabilidad política, pero asimismo reorganizó el sistema fiscal, instaurando una gestión directa y menos agresiva. Es decir, para mantener todo este imperio se necesitaban una serie de ingresos. Y para hacer esta serie de ingresos necesitaba contar con un censo. En función del número de personas, en función de tu familia, en función de las tierras que tuvieras, tenías que pagar una serie de impuestos a Roma. Y esto hacía que si todas las provincias, todos los países que estaban bajo su yugo romano pagaban, entonces se podía mantener el imperio a flote porque tenía los recursos económicos necesarios. Y evidentemente para instaurar un sistema fiscal así tienes que saber a cuántas personas tienes que cargar con los impuestos. De ahí el censo. Y esto además permitió asegurar las fronteras. Por eso César Augusto es el padre del Imperio Romano, tal y como lo conocemos, de la paz romana y de todo el sistema económico que soportaba este imperio. Por eso ordenó que se hiciese un censo en todo el mundo habitado. Y no era un censo como el censo electoral, para saber en qué circunscripción tienes que votar o en qué colegio te va a tocar ir a votar, sino que el fin, precisamente, de este censo era conocer y saber cuántas personas tenían que tributar para poder calcular los ingresos que iba a obtener de esta zona o de este país ocupado. Calcular de una manera absoluta, precisa, el número de habitantes para colocar los impuestos adecuados e implementar así las medidas económicas, fiscales y territoriales. Así que Augusto trajo esta paz por medio de esta imposición financiera, o de esta imposición más que financiera, fiscal. Y fijaros, para Israel esto tampoco era algo nuevo. Recordáis, desde que vuelven de Babilonia, aunque vuelven a su país, no están nunca bajo un sistema totalmente libre. Y esto sería bueno en algún momento poder explicar. La situación geográfica de Israel hace que, en la situación en la que están, sin un transporte aéreo como existe hoy en día, los imperios que venían del norte de Europa, los imperios que venían del sur y querían atacar el norte, los que querían ir hacia la India, hacia el este, los que querían avanzar por el Mediterráneo hacia el otro lado, Israel estaba precisamente en este pasillo, que no había otro lugar por donde pasar. Porque Israel, si te ibas al oeste, tenías el mar, y al este había un desierto tremendamente grande que era imposible de atravesar. Con lo cual, cuando las fuerzas militares del sur querían atacar al norte, tenían que pasar por Israel. Cuando las del norte querían atacar al sur, tenían que atacar a Israel y pasar por Israel. Con lo cual Israel, desde la vuelta de Babilonia, siempre vivió bajo una u otra potencia militar. Así que desde el retorno de Babilonia, hacía más de 400 años, Israel vivió bajo un sistema de impuestos extranjero. Se pagaban impuestos
por ingresos, por tierras, por aduana como por comercio, por peaje, y lo veremos más adelante según vayamos avanzando en el Evangelio de Lucas y lleguemos a dos famosos cobradores de impuestos, pero la imaginación era el límite a los impuestos. Llegaba a haber impuestos por el número de patas de tus animales, por el número de ruedas de los carros que empujaban, es decir, podían tener esa libertad de poner cualquier tipo de impuestos. Pero además de estos impuestos romanos, Israel también tenía sus propios impuestos. Cada ciudad tenía los impuestos que permitían hacer frente al pago de las sinagogas, de las escuelas, de los baños públicos, de las murallas, etcétera, etcétera. Pero según vayamos avanzando, como os he dicho en el Evangelio de Lucas, iremos viendo además cómo había tres centros estratégicamente colocados a lo largo de Israel, en una ciudad en el norte, otra en el centro y otra en el sur, donde había esta fiscalidad que se tenía que pagar. Y cómo había muchas personas de las que Jesús salva que estaban trabajando precisamente para este sistema recaudatorio. Y cuando Lucas se refiere aquí a todo este mundo habitado, es una manera de referirse precisamente a estas provincias, como decía, o como las denominaba el propio César romano, estas provincias imperiales fuera de Roma. Pero fijaros, no olvides que Dios sigue en control de la historia y en todas y cada una de estas situaciones. De hecho, nos dice el versículo 2 que este fue el primer censo que levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y esa es la segunda vez que Lucas menciona la palabra censo y no va a ser la última. Pero el problema viene cuando Lucas habla del primer censo, porque esto influye a la hora de conocer el año del nacimiento de Jesús. Roma solía convocar censos aproximadamente cada 14 años. Y esto nos dice que este fue el primero. Además, este censo también se conoce como el primero porque, como hemos dicho anteriormente, fue el germen del movimiento de los celotes, estos ultranacionalistas judíos contrarios al Imperio Romano. Y esto culminaría precisamente con una revuelta de los celotes que traería como consecuencia la destrucción de Jerusalén en el año 70. Estos eran los ultranacionalistas que buscaban la independencia de Roma a toda costa. Y si nos vamos un momentito a Mateo capítulo 2, a partir del versículo 1, os lo voy a leer yo, dice que Jesús nació en los días del rey Herodes, y Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Es decir, después de que después de esto, José y María huyeron de Belén con Jesús. Herodes, recordáis que mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Y esto indica que Jesús pudo haber tenido algo más de 2 años antes de la muerte del propio Herodes. Así que no tenemos la fecha de su nacimiento, bíblicamente no lo conocemos, no es el 25 de diciembre. El 25 de diciembre es una fecha que se puso en el calendario precisamente más o menos a mitad del siglo IV para contrarrestar un número grande de festividades que eran contrarias a la cristiandad, desde Saturnalia, en este caso en Roma, a las fiestas que se dedicaban a Odín, precisamente en lo que es Centro Europa y el norte de Europa. Así que tampoco tenemos una fecha clara en su nacimiento, pero sí que podemos ubicarla, la fecha del nacimiento de Jesús, entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo, probablemente más cercano al 4 que al 6. Y esto es precisamente lo que nos relata también Lucas en los versículos 1 y 2. Y aquí estaba gobernando Cirenio, gobernando desde Siria durante este mismo momento. Por eso nos dice el versículo 3, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y ahora la pregunta es, ¿por qué José y María, y especialmente María, embarazada de aproximadamente
9 meses o de 8 meses largos, van a censarse a la ciudad de José. ¿Por qué no pueden censarse en el norte, en la ciudad donde viven? Realmente a Roma le daba igual dónde te censases. Mientras pagues, le da igual que sea en una ciudad, que en otra, que sea Pontevedra, que sea Pollo, que sea Bueu, que sea Marín, da absolutamente igual. Mientras pagues lo que tienes que pagar, me da igual dónde estés censado. Pero Israel aprovechaba el censo romano para actualizar sus registros de las tribus y de las familias. De hecho, ¿recordáis cuando David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, ordena un censo en contra de lo que Dios le había mandado? ¿Por qué? Porque con este censo lo que quería ver y conocer era el número de hombres que estaban en edad militar para poder conocer la fuerza militar que él tenía. Y esto era contrario a lo que Dios le había ordenado. ¿Por qué? Porque las victorias, David, no has ganado ninguna de ellas en los méritos militares tuyos, sino todos en el poder de Dios. Precisamente las derrotas que has tenido han llegado, ¿por qué? Porque no confiaste en Dios. Por eso los censos judíos era algo que también se solían llevar a cabo y era algo que los judíos estaban acostumbrados desde precisamente la entrada en la tierra prometida. Y todos estos registros se destruyeron, imaginaros, desde el momento de la entrada de Israel en la tierra prometida. Todos los registros que había estaban guardados en el templo y en el año 70 fueron destruidos. ¿Eso qué significa? Que ningún judío sabe de qué tribu es actualmente. Por eso no somos capaces de comprender lo que supuso la caída de Jerusalén en el año 70. Por eso nos quedamos cortos en nuestra mente cuando intentamos entender esta figura que Juan utiliza en el Apocalipsis, intenta comparar la caída de Jerusalén en el año 70 con la tribulación y especialmente con la segunda parte, la gran tribulación, que a nosotros nos cuesta entender un poco, pero para un judío entendía perfectamente el destrozo que supuso en su historia, en su legado histórico, en su propia identidad. No simplemente la destrucción del templo, que podríamos decir que era bueno, un edificio que se puede volver a construir, sino que han borrado la huella de la historia. Han borrado todos mis familiares, vamos a decirlo. Han borrado absolutamente todo. Pero de nuevo es importante destacar que todos estos acontecimientos políticos, militares, periféricos, ajenos al relato, son una demostración de la soberanía absoluta de Dios. Dios está por encima de reyes, por encima de césares, por encima de políticos, por encima de recaudadores de impuestos, por encima de militares, y lo demuestra de una manera clara. Fijaros, podría haberle encargado al ángel Gabriel que le dijese a María, cuando estuvo hablando con ella, que debía dar a luz en Belén. María, vas a concebir, habla con José, y este niño tiene que nacer en Belén. Pero fijaros, Dios demuestra su soberanía sobre las promesas y las profecías del Antiguo Testamento, sobre las circunstancias del presente, donde Dios llevaba más de 400 años en silencio, recordad, para demostrar quién mueve los hilos detrás del César más poderoso de la historia. ¿Quién está orquestando todos los acontecimientos de la historia de la redención? ¿Quién está detrás de todos y cada uno de los episodios de la historia de Israel? E incluso descendiendo un peldaño más, ¿quién está detrás de la vida de José y de María? Dios es el que está orquestando y trabajando a todos estos niveles, demostrando su soberanía absoluta.
Y parafraseando una canción que solemos cantar, este es el Dios que adoramos. Un Dios que es soberano absolutamente en la historia, que no hay acontecimiento que se salga de su mano, que nada sucede en tu vida, absolutamente nada, sin que Él sepa y conozca y tenga un motivo para ello. Dios es soberano. Y la pregunta ¿es soberano en tu vida como para salvarte? Has sido salvado por Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. ¿Es Dios soberano sobre tus circunstancias, sobre tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tu estado civil, sobre tu salud? ¿O realmente eres tú el único en toda la historia de la humanidad que va a estar ajeno a la soberanía de Dios? Cuando todo el universo está bajo su soberanía, ¿vas a ser tú el único ajeno a la soberanía de Dios? Fijaros, si Dios es tu Salvador, también es el Señor de tu vida, con lo cual no puedes vivir como quieras. No puedes vivir de espaldas a aquel que es Salvador y Señor de tu vida. A Él le debes obediencia. Y por cierto, nunca acaba bien nada ni nadie que se rebela contra la voluntad de Dios. Por eso ahora Lucas deja de lado el foco nacional de la situación en la que nos encontramos para centrarse precisamente en el relato en las familias de Jesús, en José y en María. Y los vemos que han salido de Judea, del norte, de la ciudad de Nazaret, y nos preguntamos a qué ciudad van. Versículo 4. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Versículo 4. Y este versículo nos da muchísima información acerca de José y lo que implica que lo reconozca como su hijo. Que reconozca a Jesús como su hijo legítimo es tremendamente importante. Y de nuevo Lucas apunta a la soberanía de Dios sin igual en todos estos detalles. Lo primero que nos debe llamar la atención es el verbo subir. Si Galilea está en el norte y Judea está en el sur, ¿cómo dice que subió? Lo normal sería decir bajar. ¿Por qué dice subir? Porque cuando llegas a Jerusalén y a las zonas adyacentes a Jerusalén, y Belén estaba aproximadamente entre 5 o 7 kilómetros al sur, si vas hoy en día realmente no hay diferencia, ocurre como Pollo con Pontevedra, que si no es porque te lo indican no sabes que has cruzado, parece que es la misma ciudad. Estaban en una cordillera a un mínimo de 800 metros de altura. Por eso se asciende a Jerusalén. De ahí muchos de los salmos que también encontramos con ese nombre, los salmos de ascensión, que son aquellos que cantaban los peregrinos cuando llegaban a Jerusalén y estaban ya en la última etapa subiendo a esta ciudad. Aproximadamente la distancia que recorrieron, bien caminando o a lomos de un animal, sería algo más de 120 kilómetros, con María a punto de dar a luz. ¿Por qué este viaje? ¿Por qué este viaje especialmente cuando María está a punto de dar a luz? Y aquí las que sois mamás, o habéis sido mamás, conocéis las incomodidades del último trimestre, cuando el bebé ya está encajado, cuando el estómago está aquí arriba, cuando la vejiga está completamente impulsada, que prácticamente de gota que entra hay que salir corriendo al baño. ...120 kilómetros caminando o al lado o montado en un animal.
En primer lugar, es importante establecer esta conexión con David. Y no es una conexión nueva, es una conexión que ya vimos y explicamos. ¿Recordáis? En este caso, cuando Zacarías está alabando a Dios. Es importante esta conexión que Jesús tiene con David. No es nueva, como os he dicho, ya la ha apuntado Zacarías, apuntó no simplemente a la conexión con David, sino también a la conexión con Abraham, porque era sacerdote y porque era conocedor del Antiguo Testamento. Pero fijaros, ¿cuál era la ciudad de origen de David? Primer libro de Samuel, capítulo 16, en los primeros versículos. ¿Recordáis cuando Dios le dice a Samuel, Saúl no me sirve? Saúl va a ser un ejemplo que voy a tener permanentemente de un rey que es contrario a mi corazón. Necesito que vayas a ungir a un rey que va a ser conforme a mi corazón. ¿Y qué le dice? Versículo 1, y el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí. ¿A qué Isaí? El de Belén. Isaí era el padre, precisamente, de David. Porque de entre sus hijos he escogido a un rey para mí. Así que José, siendo del linaje de la descendencia de David, tenía que ir a la ciudad de David, a Belén. Y esto es parte de este pacto que Dios había hecho y que ya habíamos explicado precisamente con el rey David. Y eran varias promesas. En primer lugar, un pueblo para mí. En segundo lugar, un reino para mí. Y en tercer lugar, un reino eterno con un rey eterno para mí, que iba a ser este niño que estamos a un par de versículos de su nacimiento. Pero además hay una segunda conexión con el Antiguo Testamento y con David, porque en el Antiguo Testamento se profetiza exactamente el lugar, la ciudad donde el Mesías debía de nacer. Y ahora sí me gustaría que fueseis conmigo a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, tampoco corráis mucho porque está cerquita, es uno de los profetas menores, o sea que no os vayáis muy lejos. Y dice Miqueas, capítulo 5, versículos del 2 al 4, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de gobernar en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel, y él afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Belén, Éfrata. Fijaros, Miqueas escribe para denunciar la injusticia, y es que Dios está denunciando la injusticia social que había en Judá, en el reino, en este caso, del sur. Si cogéis Miqueas, si cogéis Amós, son más o menos libros paralelos, lo único es que Amós está denunciando esta misma injusticia al reino del norte, las 10 tribus del norte, y Miqueas lo está haciendo a Judá y Benjamín, el reino del sur. Miqueas es contemporáneo de Isaías. Y realmente la profecía de Miqueas se centra en cómo se romperá el yugo de Asiria que está sobre Israel y cómo finalmente los juicios se desarrollarán contra el reino restante de Judá como consecuencia de su pecado. Y uno de los temas que trata precisamente es este gobernador futuro. Y está apuntando al gobernador que vendrá desde la eternidad y gobernará hasta la eternidad. A este Jesús, Mesías, que está a punto de nacer y que no podía nacer en cualquier otra ciudad, sino en Belén. Por eso Belén es una ciudad interesante. También aparece en el libro de Ruth, mencionada. ¿Qué significa Belén? Belén es una palabra compuesta, Beth-lehem, casa de pan. Es una zona rica en Israel en el cultivo del cereal para obtener este pan. De hecho, si habéis visto en
Miqueas le llama Belén Éfrata. Y Éfrata es un adjetivo que significa abundante, casa de pan abundante. De ahí la locura de Elimelec y de su mujer Noemí, y de sus hijos, cuando desobedecen y salen de la ciudad, de la casa de pan abundante, a buscar su refugio en los campos de Moab. Dios es soberano y Dios utiliza el censo del hombre más poderoso del mundo conocido, un hombre que será aclamado como el Salvador del mundo, para que su Hijo, el verdadero Salvador del mundo, nazca en Belén, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento. Dios es soberano. Pero hay más contrastes. Fijaros, el rey David fue el rey más próspero, militar y políticamente hablando. Mantuvo las fronteras lo más alejadas que nunca habían estado. Y esto es algo a lo que alude el rey Zacarías. Pero fijaros en el versículo 4, nos dice en Miqueas, capítulo 5, versículo 4, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Es decir, llegará un momento en el que no habrá comparación posible entre este César, gobernador del mundo conocido, y este Mesías que gobernará sobre todo el mundo. Cuando ves la soberanía de Dios en acción, como hemos visto en estos versículos, hay preguntas que tenemos que responder. ¿Por qué te abrazas a las cosas de este mundo si Dios es soberano? ¿Por qué depositas tu confianza, tu bienestar en las cosas que están en este mundo? Fijaros, solo Dios es soberano. Mira, lee lo que acabamos de observar en estos versículos. Solo Dios es quien dirige todo absolutamente lo que sucede. Y no lo hace en una esfera, ni en dos ni en tres, sino en todas las esferas que puedas conocer. Esfera político, esfera militar, esfera familiar, esfera histórica del Antiguo Testamento, promesas del Antiguo Testamento. Da igual que seas el político más poderoso del momento, como era el César. Da igual que seas un constructor de casas o carpintero, como era el propio José. Da igual que seas hombre, da igual que seas mujer, Dios es soberano y nada se escapa de su control. Tanto es así que ha diseñado su plan de salvación desde antes de la fundación del mundo y lo está desarrollando ahora delante de nosotros, en este Evangelio de Lucas que estamos estudiando. Fijaros, este plan de la salvación desde antes de la fundación del mundo que se está desarrollando ahora con un censo, con unos padres adolescentes entre 13 y 15 años, que deben descender a censarse a una ciudad concreta, para cumplir así las profecías del Antiguo Testamento. Si Dios es capaz de orquestar todas estas realidades con esta precisión que estamos observando, ¿se le escapará cualquier detalle en tu vida? ¿Qué hay en ti para que no acudas a Él si tienes dolor? ¿Qué hay en ti para que no acudas a Él si estás alegre? ¿Qué hay en ti
para que no acudas a Él si te sientes solo? ¿Qué hay en ti para que no acudas a Él si te sientes enfermo, si tienes miedo? Esta es la verdadera paradoja. Cuando vivimos vidas donde estamos dejando de lado al Dios soberano y buscamos ser la Cenicienta. Y vivir a mi manera. No necesitas ser la Cenicienta ni tampoco el Ceniciento. Dios es soberano en tu vida. Acude a Él, confía y obedece su palabra, y acude a Él especialmente si necesitas ser salvado. Esta rebelión contra Dios hace que se arruinen vidas. Cada vez que peleas contra Dios, terminas arruinando tu vida. ¿Por qué? Porque estás peleando contra el Dios que es soberano. Y el pecado siempre tiene consecuencias nefastas. Quizás no en los primeros 5 minutos, pero al final del camino son consecuencias nefastas. Fijaros, Ezequiel capítulo 18, versículo 23, dice, y está citando en este caso a Dios mismo: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Evidentemente las muertes de los impíos no son estimadas a los ojos de Dios. Cuando una persona que vive de espaldas a Dios, abrazada a su pecado, muere, Dios no se complace. Dios no es un tirano que está buscando machacar la vida de las personas en la tierra, como los niños machacan a las hormigas. Si Dios se complaciese en actuar de esa manera, no tendríamos la cruz de Cristo. No hubiese sido necesario mandar al Mesías. No hubiese sido necesario que veamos la importancia que estamos viendo del nacimiento de Jesús. Fijaros, Dios en Cristo te ofrece una vida ahora que tiene una repercusión en la eternidad, en la vida eterna. No una repercusión nefasta en la actualidad como hasta ahora, sino una vida con una repercusión adecuada y correcta en la eternidad. Por eso tienes la seguridad de que tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Tienes la seguridad de la vida eterna. ¿Conoces de manera íntima a Dios y su palabra? ¿Cuál es tu realidad? Respóndete a ti mismo, no hace falta que me respondas a mí. Todos hemos pecado. Tú has pecado y yo he pecado. Y no alcanzo, ni tú alcanzas la salvación por tus propios medios. Fíjate cómo lo describe Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con soda, nosotros diríamos con lejía, y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad aún está delante de ti. Y esto no te lo digo yo, sino que lo declara el Señor Dios. Es decir, no hay nada que puedas hacer para ganar el favor de Dios, por mucho jabón que utilices. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo al mundo. Por eso no hay mejor mensaje, ni mensaje más importante para ti en esta tarde que Jesús, que es el camino, que Jesús, que es la verdad, y que Jesús, que es la vida. Este es el mensaje que vino a traer este bebé que vamos a ver en poco tiempo cómo nace. ¿Es Jesús una realidad de salvación en tu vida? Si no es así, no esperes a mañana. Hoy es día de salvación. Por eso nos dice el versículo 5 que José fue para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Es decir, todavía no se había casado, todavía permanecía virgen, todavía no habían consumado su relación conyugal. Por eso
en este caso Lucas, la describe como desposada con él, no habla de su esposa todavía. Y recordáis que esto era algo que sucedía en las bodas judías, había un periodo en el cual los novios, en este caso, contraían una relación en la cual se comprometían a casarse, era una duración que duraba aproximadamente un año, había un pago de dote, había un contrato que se firmaba, no llegaban a convivir juntos, no tenían relaciones sexuales juntos todavía, pero ya estaban reconocidos delante de la sociedad como marido y mujer, aunque físicamente todavía no se habían unido. Era tal la unión que era necesario un divorcio legal para romper esta unión. Y este es el estado en el que todavía estaban José y María. Por eso Lucas nos ha demostrado la soberanía absoluta de Dios y cómo gobierna sobre la historia en cada uno de las distintas esferas. Por eso hemos visto la soberanía absoluta de Dios. Y ahora de una manera más breve, porque el relato es más breve, vamos a ver el nacimiento paradójico de Jesús en los versículos 6 y 7. Y fijaros, Lucas va a describir de una manera simple y sencilla el nacimiento del Mesías. Y eso es parte del nacimiento paradójico de Jesús. La sencillez de su nacimiento, la sencillez del relato. Sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con el bautismo del príncipe de Asturias. Y os voy a leer de manera textual cómo debe de bautizarse el príncipe de Asturias o las princesas de Asturias en España. Dice así, y esto es parte del protocolo: la pila bautismal es una pieza románica de piedra blanca sin bruñir, guarnecida en plata, con relieves dorados, sobre los que aparecen labradas las armas reales y los escudos de la Orden de Santo Domingo. Fue trasladada en 1605 por orden de Felipe III al convento de los dominicos en San Pablo de Valladolid, donde recibió el bautismo su hijo Felipe IV. Y desde allí, siguiendo los pasos de la corte, la pila se instala en Madrid, en la iglesia del convento de las Madres Dominicas, que está cercana al Palacio Real, donde se puede visitar. Y en esta pila han sido bautizadas las infantas doña Leonor y doña Sofía, las dos hijas del príncipe de Asturias, hoy rey de España, que son las únicas nietas de los reyes eméritos ahora mismo, que disfrutan de este privilegio. ¿Por qué? Porque el resto de los miembros de la Casa Real son bautizados en una palangana de plata sobredorada, hecha en la Real Fábrica de Platería, que ha sido utilizada desde el siglo XIX en todos los bautismos de los descendientes no infantes de la familia real española. Sobre el recién nacido se echa agua del Jordán, que es la otra tradición que pervive desde el nacimiento del primer hijo de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. En siglos pasados, el agua del Jordán era traída a España por medios rudimentarios, es decir, llenabas el botecito, te metías debajo del brazo y a caminar hasta que llegases a Madrid. Pero hoy se hace a través de valija diplomática. Esto es una monarquía que no es la más importante del mundo. Pero ahora vamos a ver cómo el rey del universo nace. Versículos 6 y 7. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, versículo 7, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ni agua del Jordán, ni pila bruñida, etcétera, etcétera. Tampoco ha nacido en la clínica Quirón, ni en ningún palacio. Fijaros, Lucas da los detalles necesarios del nacimiento y nada más. No hay que adornar un acontecimiento que es simple, tal y como lo explica Lucas. Y aquí también tenemos que limpiar nuestra mente de muchas cosas que solemos añadir a este relato. Es decir, en ningún sitio hemos visto que estuviesen rodeados de animales, en ningún sitio hemos visto que fuesen de mesón en mesón, y que los mesoneros enfadados les cerrasen la puerta en las narices. Tampoco se nos dice en ningún lugar que José y María fuesen precisamente mendigos o muertos de hambre que no tenían dinero para pagar un lugar donde dormir.
así que tampoco podemos adornar el relato tal y como lo encontramos. Sin embargo, Lucas es claro que estando en Belén, el embarazo de María llega a su fin. Y se cumplió su tiempo natural y dio a luz. Y como sucedió con Elizabeth, Lucas recuerda que era médico, no da ni un solo detalle del parto. Lo único que nos dice es que dio a luz a su primogénito. Y ese es un detalle importante. ¿Por qué es un detalle importante? ¿Por qué Lucas enfatiza que era el hijo primogénito si Juan también lo fue, pero de Juan no dijo que era el primogénito? El primogénito ocupaba un lugar importante en las familias y también en la historia de Israel. El primogénito era el que heredaba la casa. Tenía una herencia doble, porque tenía la responsabilidad de seguir con el nombre, de seguir con la familia adelante. Y el primogénito también era el que heredaba los derechos reales en la dinastía del propio David. Con lo cual, no hay duda de que Jesús es el Mesías, porque que Jesús sea el primogénito le convierte también en el heredero legítimo de José y por tanto también en el heredero legítimo del trono de David, su padre. Con lo cual, no hay duda de que Jesús es el Mesías. Lo mires por donde lo mires, y este es el punto de Lucas, el nacimiento de este niño es importante porque es el Mesías. No hay ningún tipo de dudas. Y eso es importante también que lo sepamos. Jesús no ha sido creado ahora. El Hijo de Dios existió eternamente desde antes de su encarnación como Dios Hijo. Jesús no fue creado en el año 4 antes de Cristo, o 6, en ese amparo. Existe eternamente como deidad y está en comunión perfecta e íntima con Dios Padre y con Dios el Espíritu Santo. En su existencia preencarnada antes de venir a este mundo, estuvo sujeto a la voluntad del Padre sin estar subordinado tampoco a Él. Y en esta sumisión, precisamente antes de su encarnación, el Hijo ha sido el creador, el que guió y cuidó de una manera especial también a Israel y el que se comprometió a sí mismo a encarnarse, a morir en sacrificio en la cruz, a resucitar y a interceder como un sacerdote para redimir a sus hijos por su pecado. Así que Jesús ha nacido, pero Jesús no ha sido creado ahora. De hecho, esto es algo que encontramos a lo largo del Evangelio. ¿Recordáis Juan 1:1? En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 8:58, Colosenses 1:17, incluso hemos leído en Miqueas 5:2, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los tiempos de la eternidad. Es decir, Dios Hijo se encarnó, pero no comenzó a existir. Y Lucas nos dice única y exclusivamente que lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Y se menciona 2 veces en este relato que lo envolvió en pañales y que estaría acostado en un pesebre. Y esto es importante porque esta será la señal que los pastores, permitirá a estos pastores reconocer a este niño recién nacido como Jesús el Mesías. Lo veremos en el versículo 12, también en el versículo 16. Y está en este comedero, en este pesebre, que tampoco nos indica si realmente estaba en un establo separado, si estaba en un recinto al aire libre, si estaba en una cueva, donde normalmente solían estar los animales. El único punto claro que tenemos es que Jesús nació en Belén. Y esta es parte también de la paradoja. Por un lado, el líder mundial da un decreto, todo el mundo conocido se moviliza, sin embargo, el verdadero líder y redentor nace y yace en un pesebre. No en un palacio, no en una pila bautismal, sino en un pesebre. Es decir, vino como siervo, pero regresará de una manera distinta. Recordad Hechos 1:11. Y luego nos dice que no había lugar para ellos en el mesón.
Y es que recordad que en este tiempo no había un lugar establecido como un hotel, como un mesón, como una fonda, como un hostal, porque en el propio Israel tenían la costumbre y el mandamiento de recogerse los unos a los otros. De hecho, la hospitalidad era importante, pero también debido al censo es bastante plausible que estuviesen las casas llenas y que se utilizasen otro tipo de localidades. Y es muy posible que la palabra esta que aquí Lucas traduce como mesón se esté refiriendo más bien a lo que hoy conoceríamos como un lugar de reposo o un lugar de alojamiento público. Estos lugares eran normalmente cuadrados, tenías una entrada y era un cuadrado grande donde los animales solían estar en el centro y en la parte cubierta por techos divididos con paredes, es decir, contabas con 3 paredes, una pared abierta, pero tenías techo encima de ti, y ahí eran donde pernoctaban en muchas ocasiones, especialmente los extranjeros que estaban en la ruta comercial que iba desde el norte hasta el sur o desde el sur hasta el norte. Los animales estaban en el medio, había un techo por encima de ellos y estaban con cierto cobijo. Y es bastante probable que estando Belén llena como estaba y las familias llenas como estaban y las casas llenas como estaban, este fuese el lugar al cual tuvieron que acudir José y María. Así que fijaros, Dios Hijo ha nacido humildemente, un nacimiento paradójico. Pero es un nacimiento que seguirá siendo paradójico según vayamos avanzando a lo largo de este capítulo 2 del libro de Lucas. Y existen muchos tipos de paradojas, pero se agrupan en 2 grupos. Las paradojas en función de su veracidad y las paradojas en base al conocimiento que se utilizan o desarrollan. Pero fijaros, el nacimiento paradójico supera a todas. Pero ojo, no te quedes con el bebé en el pesebre, envuelto en pañales, porque veremos cómo algunos entendieron su importancia. Esto es algo que veremos la próxima vez. Mientras, te animo a que leas el Evangelio y conozcas a Jesús y sobre todo puedas hacer tuyo su ministerio. Vamos a orar. Padre, gracias por el nacimiento paradójico. Gracias porque Lucas relata el nacimiento paradójico del Mesías para que pueda afirmar mi fe y mi salvación en la gracia y soberanía de Dios que se manifiestan precisamente en Cristo Jesús. Gracias por la soberanía absoluta de Dios y gracias por este nacimiento también paradójico. Gracias porque Cristo es la gracia de Dios para salvación expresada en el Evangelio de verdad. Gracias por haber llamado a tu iglesia en Pontevedra precisamente a ser columna y sostén de esta verdad. Ayúdanos a proclamar a Cristo, Señor. Gracias por este mensaje y gracias también por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.